Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. El tema de hoy es un tema un poquito como de cuento de hadas. Es un tema también al que se le tiene miedo, le genera miedo. Tal vez por esa misma confusión que hay con respecto a él. Hablar de este tema no está bien visto. ¿Por qué? Porque no se considera un tema serio, porque se considera mitológico. Y nosotros aquí vamos a saber que mucha de esa mitología simplemente es una gran verdad, porque es un tema que no es aceptado. Tengo que repetir esa palabra, que es un tema desprestigiado. Pero, queridos amigos, es todo lo contrario. El tema de hoy es un tema que tiene en sí mismo una verdad imborrable. Es un tema maravilloso, pero es un vacío enorme en nuestra memoria. La Atlántida. ¿Por qué vacío? ¿Por qué ese faltante? Porque es un tema, como todos los otros, y ahora vamos a entender muchas cosas, que se ha simplificado. Y se ha simplificado porque faltan piezas, porque faltan elementos, porque no hay manera de comprenderlo. Y casi que podría atreverme a decir que este sería casi que la pieza principal de ese rompecabezas del que tanto les he hablado. Y es que el problema con respecto a la Atlántida es el tiempo. Y es una gran equivocación de todos nosotros y de los expertos. Hay un error enorme, verdaderamente asombroso en ese tiempo. Lo primero que tengo yo que decir es que la Atlántida es una humanidad. Y cuando nosotros hablamos de una humanidad, es todos los habitantes de todo el planeta, todos los humanos en un tiempo de vida en la Tierra, como ahora. Nosotros ahora somos una humanidad. Es algo global, general. Las civilizaciones ya son puntuales, ya son de una época, de un tiempo, de un sitio geográfico específico. Eso es una civilización. La humanidad es global y la Atlántida es la humanidad anterior, la predecesora de esta humanidad nuestra ahora. Y hablé de tiempo. Imagínense, por ejemplo, los egipcios con sus pirámides, que es una civilización actual de esta humanidad. Y ella está mal fechada. Y podemos hablar de 100.000 años, 120.000 años. Cuando hablamos de humanidades, hablamos de millones de años. Entonces tenemos que partir de ahí. Tenemos que partir de ahí. La diferencia entre humanidad y civilización. Mencioné a los egipcios, los mayas, los sumerios. Todos son civilizaciones. Los atlantes son humanidad. Ahora, hay otro error grande. Y es pensar que la Atlántida es una ciudad o es
una civilización o es un pueblo? Para entender esto, voy a poner el ejemplo del Reino Unido. A comienzos del siglo XX, 1920 más o menos, fue el apogeo, el sumum del Reino Unido. Tenía toda clase de colonias. Estaba Canadá, estaba India, estaba la mitad de África, por mencionar unas cositas. Y supongamos que desaparece. Y millones de años después, alguien comienza a encontrarse con restos de Londres. De pronto, la Torre de Londres, de pronto un puente, de pronto otra cosa. Y dicen que eso es de Londres y convierten una humanidad en una civilización o en una ciudad, en una isla. Ese es el primer error grande con respecto a esto. ¿Qué otras cosas son importantes? ¿Dónde estaba ubicada la Atlántida? Vuelvo y repito, en todo el planeta. Lo que pasa es que en el Atlántico Norte, ahí estaba ubicado como el comando central de la humanidad, que creo que lo he mencionado en otros videos. El comando de esta humanidad está en el hemisferio norte, Estados Unidos, Europa, China. Todos estos países quedan en el hemisferio norte. Aquí, haciendo un ejemplo, esa ciudad de la que han hablado, o ese centro en la Atlántida, de la Atlántida, en el Atlántico Norte, era como la sede, el sitio principal, pero la humanidad es toda. Inclusive, Islandia es ese punto norte que quedó de esa Atlántida. También tenemos que entender que en ese momento, antes de la catástrofe, la conformación de la Tierra era distinta. Era distinta. Hubo un evento que cambió a la Tierra. Y cuando hubo ese evento que cambió a la Tierra, todo cambió. Todo cambió. Y una de las cosas que cambiaron fue precisamente ese vacío en la memoria. Entonces, esto es muy importante con estos temas. Ahora, todas las civilizaciones posteriores, ya hablé de los mayas, de los egipcios, de los vikingos, de las celtas, no importa, de los Vedas, son descendientes o somos descendientes de la humanidad atlante, que existió hace millones de años. Queridos amigos, si les dije que tal vez lo principal de este rompecabezas, de esta memoria, es este punto. Porque, miren, imaginémonos que esta humanidad actual se acaba. ¿Por qué? Por una eyección de sol exagerada. Porque hay eyecciones que sí, que de pronto pueden quemar satélites, hacer algunos daños, pero una grandota, adiós. Un meteoro, también. Una guerra nuclear sería devastadora. O una guerra biológica de la que ya probamos algo. O un incidente cósmico. Menciono un incidente, dos incidentes cósmicos. Existen
unos agujeros negros que son fijos en la galaxia. Pero hay otros agujeros que son móviles y de pronto nos pueden comer. O Andrómeda y la Vía Láctea, que son dos galaxias gemelas. Eso ya se sabe, que en algún momento van a chocar y se van a convertir en una sola. Ahora, no dentro de los próximos 15 segundos. Eso va a tomar millones de años, pero va a ocurrir. Y pasa el tiempo. Y pasa el tiempo. Y pasan 2 millones de años. Y aquí vuelvo y me detengo. Si no sabemos y no estamos seguros de muchas cosas, cuando han pasado 120 años, 200 años, 300 años, menos sabemos con 300.000 o 400.000. Díganme qué vamos a saber de tiempo y el estado de las cosas pasadas 2 millones de años. Y resulta que la nueva civilización, después de esa catástrofe, por la cual esta humanidad, en su gran mayoría, desaparece, y se encuentran restos, cosas en Estados Unidos, en China, en Europa, o si no ponemos atención, ese desierto del Amazonas, encuentran ahí una presa, restos de una presa hidroeléctrica de esas enormes que hay en todo el mundo. Y de pronto encuentran una paredilla enorme, así recostada. Entonces dicen que allá arriba era donde mataban la gente y la hacían rodar. ¿Les suena conocido el tema? O un túnel de los de Suiza. Y entonces terminan diciendo que eso era una tumba y comienzan a excavar para buscar el difunto. O la parte superior, estamos hablando de 2 millones de años después. Entonces pueden encontrar la parte superior de una pirámide. ¿Qué dirá esa futura humanidad de todo eso? ¿Que eso era religioso? ¿Que eso era qué? ¿Que hacían ritos? ¿Que hacían cosas? Como muchas de las teorías planteadas hoy en día. Y lo que pasa es que el origen, por decirlo de alguna manera, de ese tema Atlante está muy guiado por lo que escribió Platón en los diálogos de Platón y concretamente en el Critias. Pero él mismo lo dice, que ese es un teléfono roto, porque eso fueron un cuento que los egipcios echaron de ellos y de Atlántida, y eso contaron la historia, y entonces llegó a los oídos de Platón y Platón lo escribió. Pero bajo la visión, bajo la apreciación de Platón. Entonces, él habló de una ciudad. Es que él fue el que habló de una ciudad que tenía unos círculos, que tenía en el centro el templo de Poseidón, que había unas casas grandes con columnas y que había unos canales de agua y barcos. ¿Por qué? Porque para él en su época las naves que existían eran los barcos. Entonces ahí comenzó toda la confusión. Guardadas las proporciones
Si nosotros pudiéramos en este momento hablar, por ejemplo, con mi abuelo, que nació en 1900, y yo le pudiera decir, opa, mencióname y háblame del edificio más moderno que hay en este momento. Él hablaría en ese momento del edificio más alto que había en Nueva York, que tenía 30 pisos. Entonces, esto está concebido por la mente humana, analizada por la mente humana, pero de acuerdo a su entorno y a su conocimiento, digamos, histórico. Entonces, existió, claro que existió, la Atlántida, pero la Atlántida era toda la humanidad con un centro de gobierno en el Atlántico Norte, con una tecnología impresionante que nosotros todavía no hemos retomado, porque así va a ocurrir. Hemos perdido la memoria, pero la debemos recuperar en todo sentido. Y la Atlántida era de una tecnología inconcebible para nosotros, impresionante, de un nivel espiritual enorme, con un sistema de transporte que no son los avioncitos nosotros, por más veloces que los pongamos, no los hay. El transporte que ellos tenían era distinto, su mismo sistema de comunicación, el poder, todo. Además, conocían de todo, conocían de vórtices, conocían de dimensiones, manejaban, tenían facultades absolutamente despiertas y por lo tanto tenían una comunicación y una influencia directa de inteligencias del espacio. Y eso, hay evidencias y cosas escritas de eso. Siempre, siempre y ahora, las humanidades y las civilizaciones han tenido esa influencia. Desde que este planeta se adaptó y nos trajeron. Y eso ocurrió hace millones de años. Estamos hablando de la humanidad anterior, pero antes fue la humanidad de Lemuria y antes hay más humanidades. Entonces, esto hay que entenderlo. Ahora, se preguntarán, y se lo han preguntado muchas personas, siendo tan adelantados en todo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y con respecto a ahí, hay un misterio. Hay inclusive, ¿cómo lo podríamos llamar? Como una duda. Y yo pienso que esa duda no debe ser tan grande. Ahí la duda es si fue que cayó algo o fue un arma lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque hay historia, muchas historias. Está en la mitología vikinga, en los mitos grecorromanos, en esa historia védica de la India, en toda la historia de los grandes. Hablan de armas, hablan de shastras, que son armas y cosas manejadas por la mente. Hablan de vimanas, hablan de unos objetos voladores no identificados, de tamaño de unas ciudades. Hablan de esos medios de transporte que no se podían acercar tanto al planeta, de los que sí se podían acercar. Hablan de ese meteoro o de esa arma, de esa confrontación, de eso que pasó, que movió la corteza de este planeta y lógicamente movió las aguas y se cambió.
la relación de la tierra habitada y la tierra sumergida. En la época de la humanidad atlante, la conformación del planeta en continentes, en isla y en agua no era como es ahora, porque hubo un evento. Entonces, además, esa catástrofe, ese incidente planetario, eso que ocurrió, está contado en esas sagas de Islandia. ¿Dónde encontramos esa historia? En el Popol Vuh maya. Ahí está esa historia. En Gilgamesh, que es un poema sumerio. Hay toda clase de narraciones del diluvio. No es solamente nuestro diluvio, el bíblico. No. Hay narraciones, historias, tradiciones orales del diluvio y del diluvio y del diluvio y del diluvio. Historias que son una realidad, inspiradas en algo que se perdió, que se convirtió en un vacío en la memoria, pero que afortunadamente, como ese ejemplo de los barcos, cuando se hunde algo, no todos las personas que van en el barco mueren, hay sobrevivientes. Y esos sobrevivientes son los gestores de esta humanidad. Y conformaron esas primeras civilizaciones y guardaron un poco de esa historia. Hay cosas que no son tan conocidas y que las podemos encontrar. Hay una historia china que se llama Gunyu y ahí está ese hundimiento contado con lujo de detalles. En la India está toda la historia de Manú. Inclusive en esa historia de Manú también hay un arca. Y está la narración de que esa catástrofe llegó del espacio. Dentro de los griegos dicen que Zeus desató el diluvio y el Noé de ellos se llamaba Deucalión. Aquí, en Colombia, nosotros tenemos la historia del diluvio y la llegada de Bochica. Inclusive en las tradiciones de nuestra selva hay historias del diluvio. En Perú, Bolivia, se cuenta que Viracocha desató el diluvio para destruir a los gigantes. ¿Y quiénes eran los gigantes? Los habitantes de Atlántida. Entonces, es imposible, verdaderamente es imposible saber cuántas historias hay del diluvio. Además, estas historias no son parecidas, son idénticas. Hablé hace un momentico de ese diluvio bíblico, pero también en los otros libros sagrados está esta misma historia. Lo que pasa es que, como les dije, Platón oyó esta historia y la contó con su filtro. Y entonces tenemos que entender que la Atlántida no era un pueblito con unas casitas, con 3 circulitos, con unos canalitos y con un templo de Poseidón.
No. Habría que investigar. Y de pronto algún día se sabrá. Miren, eso está enterrado por el tiempo. El hundimiento del Titanic también fue a comienzos del siglo XX. Hoy en día ese Titanic, que habrán pasado un poquito más de 100 años, es un arrecife de coral. Cuando pasen 2 millones de años más, con el cuento que les hice referencia, ¿dónde estará ese Titanic? Ahora aquí estamos hablando de millones de años. Pero hay pistas que de pronto si hay alguna otra cosa, algún otro remesón, alguna otra catástrofe, pues ya se mezclarán los restos de esta humanidad con de pronto restos de las otras humanidades que salgan a flote. No sabemos. Pero todos estos cuentos y todas estas mitologías son referencia de la catástrofe Atlante del agua. Vuelvo y repito, era una humanidad adelantadísima, comunicada directamente con toda clase de inteligencias extraterrestres. Es la humanidad de los gigantes, de ese personaje, el Atlas, de donde proviene el nombre. Es la humanidad de los seres azules. Todo esto está contado y lo encontramos en esas dos civilizaciones cercanas geográficamente y en tiempo también, de los Vedas y de los persas. En esas mitologías antiguas hablan de dioses o hablan de seres poderosísimos, de entidades poderosas, con naves, con comunicación, con armas, con superpoderes. Por eso es que no está tan bien visto hablar de esto, porque es un cuento de hadas. Eso es una cosa rarísima. Uno de eso que va a hablar, lo van a tildar a uno de loco. Pero resulta que todas esas mitologías, todos esos diluvios, todos esos personajes de la mitología cambian de nombre, pero las historias son prácticamente idénticas. Hay casos que quiero mencionar de sitios que históricamente hasta ahora han reclamado como el sitio de la Atlántida, como si fuera la ciudad, que es la gran equivocación. Podemos hablar de Santorini, Inclusive Santorini tenía un volcán, ese volcán entró en erupción, la tierra alrededor del volcán se hundió, se volvió agua, cambió la geografía, y dicen que ahí quedaba la Atlántida. Lo mismo en lo que es el sur de Portugal y el sur de España. Ahí existió hace muchos años una civilización de los tartesos. Ahí también decían que era la Atlántida. Lo mismo en Indonesia, en Gunung Padang. Todos esos sitios son nuevos, igual que las civilizaciones, donde hay algo, donde hay evidencias definitivamente en el fondo del Atlántico. Pero es que han pasado millones de años. Entonces, lograr llegar a esas evidencias, pues hay que excavar mucho.
en esos trilitones de Baalbek, y esos sí se pueden ver, porque encima de esos trilitones se han hecho construcciones. Es como Nueva York, por ejemplo, que se ha construido encima de Nueva York varias veces, entonces se pueden encontrar rastros. Entonces, esos trilitones son de la humanidad atlante. Hay una cosa muy especial en toda América, que son las chacanas. Donde más se ven son en Pumapunku, pero verdaderamente hay en todos los pueblos. Y esas chacanas, que son llamadas las cruces chacanas, son un plano, ¿cómo lo explico? Son un plano de los cubos de la memoria. Si nosotros cogemos esa cruz chacana y le hacemos los cubos, le hacemos la proyección hacia atrás, hacia adelante, volvemos esa chacana a un volumen impresionante. Ese es un elemento de la memoria astral. Además, con una energía y una comunicación con la siguiente dimensión. Göbekli Tepe es un sitio en Turquía donde acaban relativamente hace poco tiempo de descubrir una ciudad. Un pedacito, falta sacar un montón de cosas. Otra cosa interesante de este tema es, por ejemplo, esa búsqueda de la inmortalidad que la encontramos en el Tao. ¿Por qué? Porque esos gigantes, con esos poderes, con todo eso que hemos hablado, eran muy, muy longevos. Entonces, cuando nosotros encontramos a un Noé, a un Enoc, a un Moisés, a un Matusalén, con 700, 900, etcétera, cantidad de años, tenemos que entender que no eran de aquí, que son de la humanidad pasada. Inclusive, creo que era Platón el que decía, si no estoy mal, que la Atlántida existía más allá, el poder de la Atlántida existía más allá de las columnas de Hércules. Y al estrecho de Gibraltar, ese pasito entre España y África, le decían las columnas de Hércules, más allá. Esta historia está alrededor de nuestro planeta. Y todas las historias hablan de que existió ese poder, de que existió ese centro que gobernó el mundo y que desapareció en la memoria. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Entren, suscríbanse, denle like. Entren a la página de Hilda Strauss y vean y lean y aprendan todo acerca de la superespirulina. Y no se olviden que los 2 CD de mantras y algunas meditaciones las pueden encontrar en Amazon Music y en Apple Music. A ustedes, gracias y hasta un próximo sábado y un próximo tema.